La noche del 26 de septiembre de 2014 cambió para siempre la vida de 43 familias en Guerrero. En Ayotzinapa, esa pequeña escuela normal rural que forma maestros rurales desde hace décadas, nadie imaginaba que sus estudiantes se convertirían en símbolo de una herida nacional que aún sangra. Los jóvenes normalistas partieron esa tarde hacia Iguala con un propósito que parecía rutinario: conseguir autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre, el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968. Nunca regresaron. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se encuentra en Tixtla, Guerrero, enclavada en la Sierra Sur mexicana, donde la pobreza y la falta de oportunidades han marcado generaciones. Sus estudiantes, provenientes de familias campesinas y obreras de todo el país, llegan ahí con el sueño de convertirse en maestros rurales. La tradición de botear, conseguir autobuses para transportarse a marchas y protestas, era una práctica común entre los normalistas, heredada de décadas de activismo estudiantil. Suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que no deben olvidarse. Esa tarde de septiembre, más de 100 estudiantes se organizaron para viajar a Iguala. Su objetivo era interrumpir el evento de presentación del informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, y después conseguir los autobuses necesarios para viajar a Ciudad de México. Los jóvenes se dividieron en varios grupos. Algunos tomaron camiones de pasajeros, mientras otros se dirigieron directamente a Iguala en los autobuses que ya tenían. La ciudad de Iguala, conocida como la cuna de la bandera por su importancia histórica en la independencia de México, se había convertido en un territorio controlado por los Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado. El alcalde Abarca y su esposa tenían vínculos documentados con esta organización criminal que dominaba el tráfico de drogas en la región. La llegada de los estudiantes esa noche alteraría el equilibrio de poder de manera trágica. Alrededor de las 18:30 horas, los primeros grupos de estudiantes llegaron a Iguala. Algunos se dirigieron al evento de la presidenta del DIF municipal, donde cantaron el himno nacional y pronunciaron consignas antes de retirarse. Mientras tanto, otros normalistas se concentraron en la terminal de autobuses y en diferentes puntos de la ciudad para conseguir los vehículos que necesitaban. La tensión comenzó a sentirse cuando las autoridades locales recibieron reportes de la presencia estudiantil. Los relatos de los sobrevivientes describen cómo cerca de las 21:30 horas, cuando los estudiantes se preparaban para partir de Iguala en los autobuses obtenidos, comenzaron a percibir una presencia policial inusual. Patrullas municipales empezaron a seguir a los autobuses, estableciendo retenes en diferentes puntos de la ciudad. Los jóvenes, acostumbrados a este tipo de confrontaciones menores con autoridades locales, no imaginaban la magnitud de lo que estaba por suceder. El primer enfrentamiento ocurrió en la calle Juan N. Álvarez, cuando elementos de la Policía Municipal de Iguala interceptaron uno de los autobuses. Los estudiantes relataron después que los oficiales abrieron fuego sin mediar palabra, rompiendo los cristales y hiriendo a varios jóvenes. El terror se apoderó de los autobuses mientras los normalistas intentaban protegerse agachándose entre los asientos, escuchando el silbido de las balas que atravesaban el metal. Aldo Gutiérrez Solano y Daniel Solís Gallardo fueron los primeros en caer. Las balas los alcanzaron dentro del autobús, convirtiéndose en las primeras víctimas fatales de esa noche infernal. Sus compañeros, en shock, intentaron auxiliarlos mientras el chofer buscaba desesperadamente una ruta de escape.
La sangre comenzó a teñir los asientos del autobús número 1568 de la línea Estrella de Oro, convirtiéndolo en escenario de una masacre que apenas comenzaba. Los estudiantes que lograron escapar de los primeros ataques se refugiaron en diferentes puntos de la ciudad. Algunos corrieron hacia el Palacio Municipal, otros se dispersaron por las calles oscuras de Iguala, llamando a sus familias por teléfono celular para reportar lo que estaba sucediendo. En esas llamadas desesperadas, grabadas por las autoridades, pero desaparecidas después, misteriosamente, se escuchaban las voces quebradas de los jóvenes pidiendo ayuda, sin entender por qué estaban siendo atacados con tal brutalidad. La confusión y el pánico se extendieron por toda la ciudad. Los disparos resonaban en diferentes puntos de Iguala, mientras grupos de estudiantes intentaban reagruparse y encontrar una salida segura. Algunos normalistas lograron contactar a periodistas locales y organizaciones de derechos humanos, reportando los ataques y pidiendo que alguien fuera a documentar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la cobertura mediática esa noche fue limitada y confusa. Julio César Mondragón Fontes, estudiante de primer año de la Normal de Ayotzinapa, intentó huir cuando comenzaron los disparos. El joven de 22 años, originario de la comunidad de El Vergel, en Tecuanapa, Guerrero, corrió por las calles de Iguala buscando refugio. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en la calle Emiliano Zapata, con señales de tortura extrema que conmocionaron incluso a los investigadores más experimentados. Su rostro desfigurado se convirtió en el símbolo más crudo de la violencia desatada esa noche. Mientras los ataques continuaban en diferentes puntos de la ciudad, otro grupo de personas inocentes se convirtió en víctimas colaterales de la violencia. El autobús del equipo de fútbol Tercera División, los Avispones de Chilpancingo, fue confundido con uno de los vehículos de los estudiantes. Los sicarios abrieron fuego contra el autobús deportivo, asesinando al conductor David Josué García Evangelista y al jugador Víctor Manuel Lugo Ortiz. Una mujer que viajaba en un taxi cercano, Blanca Montiel Sánchez, también perdió la vida por las balas perdidas. El terror había tomado control total de Iguala. Los disparos, las sirenas y los gritos se mezclaban en una sinfonía del horror que marcaría para siempre la memoria colectiva de México. Los vecinos de la ciudad se encerraron en sus casas, apagaron las luces y se escondieron sabiendo que algo terrible estaba ocurriendo en sus calles, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Las comunicaciones telefónicas entre los estudiantes y sus familias se cortaron abruptamente alrededor de la medianoche. Los padres, que habían estado siguiendo los acontecimientos a través de las llamadas de sus hijos, de repente se encontraron con teléfonos que no respondían y un silencio aterrador. En comunidades rurales de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otros estados, las familias comenzaron una vigilia angustiosa, esperando noticias de sus hijos que nunca llegaron. Los 43 estudiantes desaparecidos esa noche representaban la diversidad del México rural y pobre. Venían de comunidades campesinas, de familias de jornaleros, de hogares donde ser maestro rural significaba la única oportunidad de progreso social. Sus nombres: Alexander Mora Venancio, Giovanni Galíndez Guerrero, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cuthberto Ortiz Ramos y 39 más, se convirtieron en un grito de protesta que resonaría por toda la nación. La madrugada del 27 de septiembre trajo consigo un silencio sepulcral. Los autobuses abandonados, con cristales rotos y manchados de sangre, quedaron como evidencia muda de la violencia. Las autoridades locales, estatales y federales comenzaron a llegar al lugar,
pero sus primeras acciones se centraron más en controlar la narrativa que en buscar a los desaparecidos. Los peritajes se realizaron de manera deficiente. Se perdieron evidencias cruciales y se contaminó la escena del crimen. Los padres de los estudiantes, al enterarse de los acontecimientos a través de medios de comunicación y redes sociales, comenzaron a movilizarse hacia Iguala. Doña María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los desaparecidos, recordaría después ese viaje desesperado desde su comunidad en la montaña de Guerrero. Íbamos rezando todo el camino, pidiendo a Dios que nuestro hijo estuviera bien, que fuera solo un malentendido, relataría años después con lágrimas en los ojos. El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, encabezado por el padre José Alejandro Solalinde, se convirtió en el punto de encuentro y organización de las familias. Desde las primeras horas después de la desaparición, esta organización comenzó a documentar testimonios, a presionar a las autoridades y a construir la estrategia legal que acompañaría a las familias en su lucha por la verdad y la justicia. La respuesta inicial del gobierno fue minimizar los acontecimientos y presentar una versión oficial llena de inconsistencias. El alcalde, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, desaparecieron de Iguala inmediatamente después de los hechos, refugiándose en la Ciudad de México, donde fueron capturados semanas después. Su huida confirmó para muchos su participación directa en la planificación de los ataques. Las primeras protestas comenzaron en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde estudiantes de otras escuelas normales, organizaciones sociales y ciudadanos comunes salieron a las calles exigiendo la aparición con vida de los 43. Las mantas con las fotografías de los jóvenes desaparecidos comenzaron a multiplicarse, convirtiendo sus rostros en íconos de una lucha que trascendería fronteras. La Procuraduría General de la República, entonces encabezada por Jesús Murillo Caram, tomó el control de la investigación, argumentando que se trataba de un caso de delincuencia organizada. Sin embargo, las acciones de esta institución desde el inicio estuvieron marcadas por la opacidad, la manipulación de evidencias y la construcción de una verdad histórica que buscaba proteger a los verdaderos responsables intelectuales de la desaparición. Los primeros interrogatorios a policías municipales capturados revelaron la existencia de órdenes directas de detener a los estudiantes y entregarlos a miembros de los Guerreros Unidos. Los testimonios, muchos obtenidos bajo tortura, según denunciaron después organismos de derechos humanos, describían cómo los normalistas fueron subidos a patrullas y camionetas para ser trasladados a destinos desconocidos. La versión oficial, presentada meses después por Murillo Caram, establecía que los estudiantes habían sido asesinados y cremados en el basurero de Cocula por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los confundieron con integrantes del grupo rival Los Rojos. Esta explicación, llena de inconsistencias técnicas y científicas, fue rechazada desde el inicio por las familias y por expertos internacionales. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a México en 2015 para realizar una investigación paralela. Sus hallazgos desmintieron categóricamente la versión oficial, demostrando que era científicamente imposible que 43 cuerpos hubieran sido cremados en el basurero de Cocula con la intensidad y duración de fuego que establecía la PGR. Las inconsistencias en la investigación oficial comenzaron a acumularse. Videos de cámaras de seguridad que pudieran mostrar las rutas de los estudiantes desaparecieron misteriosamente.
Testimonios de testigos clave fueron ignorados o modificados. Evidencias físicas fueron contaminadas o perdidas. La sensación de encubrimiento creció entre las familias y la sociedad civil, generando una desconfianza profunda hacia las instituciones del Estado mexicano. Los padres de los 43 se convirtieron en investigadores por necesidad. Sin recursos económicos, pero con una determinación inquebrantable, comenzaron a recorrer la región buscando a sus hijos. Doña Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista, recordaría después cómo durante meses caminaron por barrancos, revisaron pozos, exploraron cuevas y siguieron cualquier pista sin importar lo remota o peligrosa que fuera. Las marchas y protestas se extendieron por todo el país. Fue el Estado, se convirtió en la consigna que resume la convicción de las familias y millones de mexicanos sobre la responsabilidad gubernamental en la desaparición. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y decenas de ciudades más fueron testigos de manifestaciones masivas donde se exigía la presentación con vida de los 43 estudiantes. La presión social obligó al entonces presidente Enrique Peña Nieto a recibir a las familias en varias ocasiones. Sin embargo, estos encuentros se caracterizaron por la insensibilidad del mandatario, quien en una ocasión sugirió a los padres que ya superaran la pérdida de sus hijos, generando una indignación nacional que marcó el declive de su popularidad. El caso Ayotzinapa se convirtió en un parteaguas en la historia reciente de México. Por primera vez, una desaparición forzada generaba una movilización social de tal magnitud que cuestionaba la legitimidad del sistema político en su conjunto. Las familias, apoyadas por organizaciones nacionales e internacionales, lograron mantener el caso en la agenda pública y mediática durante años. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 trajo nuevas esperanzas para las familias. El nuevo gobierno se comprometió a reabrir la investigación, crear una comisión para la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, Cobaj, y permitir el regreso del GIEI. Sin embargo, 6 años después, los avances han sido limitados y las familias continúan sin respuestas definitivas. Los trabajos de la COBAJ revelaron nuevos elementos que confirmaron la participación de fuerzas militares y federales en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Documentos desclasificados mostraron que el ejército mexicano tuvo conocimiento en tiempo real de los ataques contra los estudiantes y no intervino para protegerlos. Más grave aún, existen indicios de que elementos militares participaron directamente en algunas de las agresiones. El general José Rodríguez Pérez, quien comandaba el 27º Batallón de Infantería con sede en Iguala, fue señalado por encubrir información crucial sobre esa noche. Llamadas telefónicas intervenidas y documentos militares mostraron que el ejército mantuvo comunicación constante con autoridades locales durante los ataques, pero sus acciones se dirigieron a proteger sus propias instalaciones en lugar de auxiliar a las víctimas. Las investigaciones también revelaron la existencia de una red de complicidades que iba más allá de Iguala. Autoridades estatales de Guerrero, funcionarios federales, elementos de diferentes corporaciones policíacas y miembros del crimen organizado participaron en una operación coordinada cuyo objetivo real sigue siendo motivo de especulación y debate. Una de las teorías más sólidas sugiere que los autobuses tomados por los estudiantes transportaban cargamentos de heroína que serían enviados a Estados Unidos. Los Guerreros Unidos utilizaban las líneas de autobuses como método para transportar droga, y la acción de los normalistas habría interferido con una operación de gran escala.
Esta hipótesis explicaría la desproporción de la respuesta y la participación de múltiples niveles de gobierno. El exprocurador Jesús Murillo Caram fue detenido en agosto de 2022, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Su captura representó un momento simbólico importante para las familias, aunque muchos consideran que su responsabilidad fue ejecutar órdenes de instancias superiores. La jueza retirada Lambertina Galeana Marín fue arrestada en mayo de 2025, acusada de haber ordenado la destrucción de videos de cámaras de seguridad que podrían haber mostrado el destino de los estudiantes. Su detención, casi 11 años después de los hechos, evidencia la complejidad de la red de complicidades y la lentitud de la justicia mexicana. A lo largo de estos años, solo han sido identificados científicamente los restos de 3 estudiantes: Alexander Mora Venancio, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Josivani Guerrero de la Cruz. Sus familias vivieron el dolor de confirmar lo que temían, pero también experimentaron un alivio parcial al poder dar sepultura digna a sus hijos y terminar con la incertidumbre sobre su destino. Los otros 40 normalistas continúan desaparecidos. Sus familias mantienen la esperanza de encontrarlos con vida, aunque el paso del tiempo y las evidencias acumuladas hacen cada vez más difícil mantener esa esperanza. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sigue siendo la consigna que define su lucha, un grito que se niega a aceptar la muerte sin pruebas definitivas. Las madres de los 43 se han convertido en símbolo de resistencia y dignidad. Mujeres como Cristina Bautista, María de Jesús Tlatempa, Hilda Legideño y Emiliana Hernández han recorrido el mundo contando la historia de sus hijos, exponiendo la crisis de derechos humanos en México y exigiendo justicia en foros internacionales. El Centro PROD, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ha acompañado legalmente a las familias desde el inicio del caso. Su equipo de abogados ha presentado múltiples demandas, recursos y denuncias, tanto en instancias nacionales como internacionales, construyendo un expediente legal robusto que sostiene la responsabilidad del Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso Ayotzinapa en 2019, reconociendo la violación sistemática de derechos humanos y la falta de acceso a la justicia. El proceso ante esta instancia internacional continúa y podría resultar en una sentencia que obligue al Estado mexicano a reparar integralmente a las víctimas y garantizar la no repetición. El caso ha transformado también el movimiento estudiantil en México. Las escuelas normales rurales, tradicionalmente marginadas y estigmatizadas, ganaron visibilidad y apoyo social. Estudiantes de todo el país adoptaron la causa de los 43 como propia, organizando protestas, mítines y acciones de solidaridad que mantienen viva la memoria de los desaparecidos. La tragedia de Ayotzinapa expuso la crisis del sistema de justicia mexicano y la impunidad que protege a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Más de 100,000 personas han desaparecido en México en las últimas décadas, pero ningún caso ha logrado la resonancia nacional e internacional de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La búsqueda continúa en 2025. Equipos de antropólogos forenses, investigadores independientes y familiares siguen explorando fosas clandestinas, revisando archivos, entrevistando testigos y siguiendo cualquier pista que pueda llevar al esclarecimiento del caso. Cada hallazgo genera esperanzas renovadas y nuevos dolores cuando las pruebas de ADN confirman que los restos encontrados no corresponden a ninguno de los 43.
Las nuevas tecnologías han aportado herramientas importantes para la investigación. Análisis de Big Data sobre llamadas telefónicas, reconstrucciones digitales de los hechos, mapeos georreferenciados de la región y técnicas avanzadas de búsqueda han permitido identificar nuevas líneas de investigación y descartar versiones falsas. Sin embargo, el factor tiempo juega en contra. Testigos han muerto o desaparecido, evidencias se han perdido, memorias se han difuminado y funcionarios responsables han fallecido sin rendir cuentas. La ventana de oportunidad para esclarecer completamente el caso se reduce cada año que pasa sin avances sustanciales. La solidaridad internacional ha sido fundamental para mantener la presión sobre el gobierno mexicano. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, gobiernos europeos, legisladores estadounidenses y organismos multilaterales han exigido resultados en el caso Ayotzinapa, convirtiendo la búsqueda de los 43 en un asunto de política exterior. Los estudiantes desaparecidos tenían sueños, proyectos, familias que los esperaban. Alexander quería ser maestro como su padre. Christian estudiaba para sacar adelante a sus hermanos menores. Giovanni escribía poemas que sus compañeros recuerdan con cariño. Eran jóvenes comunes que se convirtieron en símbolo extraordinario de una lucha que trasciende sus historias personales. El 26 de septiembre se ha convertido en una fecha de duelo nacional en México. Cada año, miles de personas se congregan en el Zócalo de la Ciudad de México y en plazas públicas de todo el país para exigir justicia para los 43. Sus fotografías, convertidas en íconos de resistencia, recuerdan a la sociedad mexicana que la impunidad no puede ser eterna. La historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue escribiéndose. Mientras sus restos no sean encontrados y los responsables no enfrenten la justicia, el caso permanecerá como una herida abierta en la conciencia nacional. Las familias continúan su búsqueda incansable, sostenidas por la solidaridad de millones de mexicanos y por la certeza de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. En Ayotzinapa, la vida continúa entre el dolor y la esperanza. Los compañeros de los 43 siguieron estudiando para ser maestros rurales, llevando consigo la memoria de sus amigos desaparecidos. En las aulas donde antes resonaban sus voces, ahora se enseña también la importancia de luchar por la justicia, de no rendirse ante la adversidad y de mantener viva la esperanza de que algún día los 43 normalistas regresen a casa. El legado de los estudiantes de Ayotzinapa trasciende su desaparición física. Se han convertido en símbolo de resistencia contra la impunidad, en inspiración para nuevas generaciones de defensores de derechos humanos y en recordatorio permanente de que en México aún queda mucho por hacer para construir un país donde la justicia, la verdad y la dignidad humana sean valores fundamentales e irrenunciables.